Los días de la anciana pasaban lentos, casi inmóviles. Cada amanecer era igual, con el mismo silencio que pesaba más que el cuerpo. Se despertaba con el sol entrando por la ventana, pero esa luz ya no le traía alegría. «Un día más, Señor», murmuraba con voz débil. «Un día más para esperar lo mismo». Nada. El cuerpo le dolía en cada gesto. Las manos, que alguna vez fueron fuertes, apenas podían sostener la taza de café. Tanto trabajé, tanto amé, y ahora solo me queda aguantar. Hablaba despacio, como si cada palabra la agotara. La soledad se había vuelto su sombra, esa que nunca se aparta. A veces salía al patio mirando las flores secas. «También se cansaron», decía, con una sonrisa triste. Pero en el fondo sabía que no eran las flores las que se marchitaban. Era su alma, cansada de esperar consuelo, de seguir respirando en medio del vacío. No odiaba la vida, pero ya no la deseaba. «Señor, si te parece bien, llévame contigo», decía en sus oraciones. Pero el cielo callaba. Solo el viento respondía, moviendo las cortinas con un murmullo que no alcanzaba a ser palabra. Y así, entre rezos sin fuerza y tardes interminables, la anciana aprendió a vivir cansada, sin saber que el descanso que tanto pedía estaba más cerca de lo que imaginaba. Su casa era pequeña, de paredes agrietadas y aroma a tiempo. En ella se oía el crujido de la madera, el tic-tac del reloj y a veces el canto lejano de un gallo. Pero fuera de eso, nada. Ni risas, ni pasos, ni voces, solo el silencio profundo, espeso, casi vivo. Antes esa casa había estado llena, los hijos, los nietos, las visitas. Ahora quedaban los recuerdos, flotando en el aire como ecos que no se atreven a irse. Cada objeto parecía hablarle. La mecedora vacía, las tazas sin pareja, las fotos amarillentas. Tantos rostros, y todos lejos. A veces encendía la radio solo para sentir que algo respiraba con ella, pero al rato la apagaba, porque el ruido le dolía. «El silencio duele, pero el ruido también», decía suspirando. Entonces volvía a su silla, mirando por la ventana el camino polvoriento que nunca traía a nadie. Una tarde, al caer el sol, creyó oír pasos fuera. Se levantó rápido, el corazón acelerado. Abrió la puerta y no había nadie. Solo el viento moviendo las hojas. Se quedó allí, mirando el horizonte con lágrimas en los ojos. «No era nadie», murmuró, «pero sí era alguien, solo que ella aún no lo sabía». Sus manos eran testigos del paso del tiempo, arrugadas, temblorosas, pero llenas de historias. Habían cargado niños, amasado pan, recogido flores, sostenido manos queridas. Ahora estaban vacías, sin tarea, sin propósito, sin calor. Cada mañana las miraba con tristeza. «¿De qué sirven ya?», decía. «No tengo a quién cuidar ni qué hacer». Las frotaba una contra otra buscando calor, pero lo que más necesitaban no era abrigo, sino sentido. A veces intentaba tejer, pero se cansaba rápido. «Antes hacía bufandas para mis nietos», murmuraba. «Ahora solo tejo para mí, y ni eso sé si vale la pena». El hilo se enredaba, los puntos se escapaban, y ella suspiraba, dejando caer la labor en el regazo. Una tarde, mientras observaba sus manos, pensó: «¿Dónde estás, Jesús? Mis manos están vacías y mi vida también». Fue un pensamiento simple, casi sin fe, pero subió al cielo como un suspiro que él escuchó. Y desde ese instante, sin que ella lo notara, Jesús empezó a preparar la respuesta. Esas mismas manos volverían a sentir calor. Cuando llegaba la noche, el alma se le hacía más pesada. La oscuridad parecía entrarle por los ojos y quedarse dentro. Se acostaba temprano, no por sueño, sino por cansancio del alma. Cerraba los ojos y escuchaba el silencio profundo de su casa. «¿Por qué, Señor?», preguntaba sin voz. «¿Por qué tan sola?». A veces el llanto la despertaba en mitad de la noche. No sabía si lloraba dormida o despierta. Solo sabía que el corazón dolía. «Ya no puedo más», decía, abrazando la almohada. «Llévame, Jesús,
No tengo a nadie. En esas madrugadas frías, la soledad era más dura que el frío, pero entre el llanto y la oscuridad, algo invisible empezaba a moverse. El aire se volvía más suave, como si alguien respirara cerca. Ella no lo notaba aún, pero no estaba sola. Una noche, después de tanto llorar, se quedó dormida con el rosario entre las manos. En su sueño, sintió que alguien la cubría con una manta. No vio a nadie, pero despertó sintiendo calor. «Qué raro», dijo. «No recuerdo haberme tapado». No lo entendió, pero esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que durmió sin miedo. Jesús había comenzado a consolarla, aunque ella aún no lo sabía. Cada mañana, al despertar, la anciana intentaba orar. Lo hacía más por costumbre que por esperanza. «Padre nuestro», su voz se quebraba antes de terminar la frase. «Danos hoy nuestro pan de cada día», y en mitad de la oración se detenía. «¿Para qué seguir hablando si tú no respondes?», decía en voz baja. El rosario colgaba de sus manos, casi inerte. A veces lo deslizaba entre los dedos, pero sin sentir nada. Rezo y rezo, Señor, y sigo igual. El alma se le había dormido. Ya no encontraba consuelo, ni siquiera en las palabras sagradas que antes le daban vida. Sin embargo, aunque no lo notaba, sus oraciones seguían llegando al cielo. No eran palabras vacías, eran gemidos del corazón, y Jesús las escuchaba con ternura. Una tarde, mientras murmuraba el Ave María casi sin fe, el viento se movió dentro de la casa, leve, como un suspiro. El crucifijo en la pared osciló suavemente. Ella lo vio, pero pensó, debe ser el aire. No era el aire, era el espíritu que pasaba, tocando su cansancio, recordándole en silencio que Dios nunca deja de escuchar, incluso cuando uno deja de hablar. Había días en que el corazón le pesaba más que el cuerpo. En esos días se sentaba frente al altar y recordaba. Recordaba a su madre, a su esposo, a los hijos que ya no estaban cerca. Cada recuerdo era una llama pequeña, un dolor dulce que no terminaba de apagarse. Miraba las fotografías y murmuraba sus nombres uno por uno. «Los extraño, Señor, los extraño tanto». A veces se quedaba en silencio largo rato, mirando la nada, pero viendo todo. Los abrazos, las risas, las despedidas. «¿Dónde estarán ahora?», se preguntaba. «¿Los ves, Jesús? ¿Están bien contigo?». Su voz temblaba, pero sus ojos se llenaban de esperanza. «Si los tienes cerca, diles que todavía los amo». El viento movió las cortinas y por un momento un rayo de sol iluminó justo el retrato de su esposo. Ella lo notó y el corazón se le estremeció. «Gracias», dijo. No supo por qué, pero sintió que la escuchaban. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de tristeza, una calma suave le cubrió el alma, como si el cielo le respondiera con luz. El paso del tiempo la había doblado. Las rodillas le dolían. Las manos ya no obedecían del todo. A veces el cuerpo le temblaba tanto que tenía que sostenerse de las paredes para caminar. «El alma aguanta más que el cuerpo», decía sonriendo. Pero a veces los dos se cansan juntos. Una mañana, mientras trataba de levantarse, cayó. No fue un golpe fuerte, pero el miedo la invadió. Quedó en el suelo, inmóvil, mirando el techo. «Jesús», susurró, «si estás aquí, ayúdame». Cerró los ojos, respirando despacio, y en ese instante sintió una paz tan grande que olvidó el dolor. Alguien, no vio quién, pareció tomarla por los hombros. No era fuerza humana, pero la ayudó a sentarse. El aire tenía un aroma leve a pan y a flores. «Gracias», dijo entre lágrimas. «Gracias por no dejarme tirada». Nadie más estaba en la casa. Pero ella ya sabía, no había caído sola ni se había levantado sola. Jesús la había sostenido. Y aunque el cuerpo siguiera débil, el alma por primera vez en años se sintió fuerte. Esa noche el cansancio fue más profundo que nunca. No era solo físico, era el alma pidiendo descanso. «Señor, no quiero más días iguales. Ya viví, ya amé, ya lloré. Llévame contigo». La voz le salía entrecortada, pero llena de sinceridad.
No había tristeza en su súplica, sino rendición. Había comprendido que la vida sin consuelo pesa demasiado. Si ya no tengo a quien cuidar, ni por qué esperar, déjame dormir en tu paz. Las lágrimas caían despacio, tibias, sobre sus manos. El reloj marcó las 3 de la madrugada, y en ese instante algo cambió. Un silencio más profundo que la noche llenó la habitación. No era vacío, era presencia. El aire se volvió cálido, envolvente. Abrió los ojos y sintió que alguien estaba junto a ella. No lo veía, pero lo sabía. «¿Eres tú, Jesús?», murmuró. El corazón se le aceleró y una calma indescriptible la cubrió por dentro. Por primera vez en su vida no sintió miedo a morir, sintió deseo de vivir, pero en su presencia aún no sabía que la madrugada siguiente no sería igual. El consuelo ya venía en camino. Al despertar, el alma de la anciana seguía temblando por lo que había sentido. Esa sensación de presencia no se había ido. Era como una sombra dulce que la acompañaba. Se levantó despacio, con las manos sobre el pecho, y murmuró sin darse cuenta: «Jesús, ¿todavía estás conmigo?». No esperó respuesta, pero el silencio que llenaba la habitación ya no era vacío. Tenía calor, tenía vida. Se sentó junto al altar, donde la vela seguía ardiendo, aunque no recordaba haberla encendido. La miró con sorpresa. «No fuiste tú, ¿verdad?», dijo sonriendo. Y por primera vez se sintió acompañada. Mientras observaba la llama, recordó su pregunta. No había sido un rezo, sino un gemido del alma, pero ese gemido había cruzado el cielo. «Todavía estás conmigo», repitió, y algo dentro de ella se estremeció. El aire se movió suavemente, tocando su rostro como una caricia. No era viento, era respuesta. El corazón, cansado de tanto esperar, se abrió un poco más, dejando entrar esa paz que no venía de este mundo. A veces, la fe no empieza con un milagro, empieza con un suspiro que Dios escucha. Esa tarde, la anciana estaba en su silla de siempre, con la mirada perdida en el horizonte. De pronto, sintió algo distinto, una presencia invisible, llenando la habitación. No era miedo, era ternura. Era como si alguien invisible se sentara frente a ella, en silencio, solo para acompañarla. El aire se volvió más tibio y un aroma leve a flores llenó el ambiente. Cerró los ojos. No necesitaba ver. Sabía que no estaba sola. «Jesús», susurró, «si eres tú, quédate». Una brisa se movió junto a su rostro, rozándole la mejilla. Fue tan real que sonrió entre lágrimas. «Gracias», dijo con voz baja. «Gracias por venir». Se quedó quieta, con las manos sobre el pecho, sintiendo ese calor que no venía del cuerpo, sino del alma. No hubo palabras, pero todo en ella cambió. El dolor seguía, pero ya no la dominaba. Por primera vez en años, su llanto no fue de tristeza, sino de alivio. Jesús no habló aún, solo se quedó. Y a veces, quedarse es el milagro más grande. Días después, mientras la anciana tejía despacio, sintió algo sobre su hombro. Fue tan leve como un roce, pero tan cálido que el corazón le dio un salto. No se movió. Sabía que no estaba sola. Las lágrimas le brotaron sin aviso. «Jesús, ¿eres tú?». No oyó respuesta, pero el toque seguía allí, firme, dulce, protector. «Tardaste tanto», murmuró. «Pensé que me habías olvidado». Una sensación profunda de consuelo la envolvió, como si el amor mismo la sostuviera. Recordó sus noches de llanto, sus rezos cansados, su deseo de partir. «Si este es mi último día, Señor, ya estoy en paz». Pero no era el final, era el principio. El toque desapareció, pero la sensación quedó. Todo su cuerpo seguía tibio, liviano. La tristeza se había dormido por fin. No entendía cómo, pero sabía que algo se había quebrado dentro de ella, y algo nuevo había nacido. El cielo había tocado la tierra y lo había hecho en el silencio de una casa humilde. Esa noche, antes de dormir, sintió que el corazón le hablaba, no con palabras humanas, sino con una voz que solo el alma puede oír. «No estás sola.
La frase resonó dentro de ella, suave como una melodía. Abrió los ojos en la oscuridad. Jesús, ¿eres tú el que habla en mí? La voz interior volvió, dulce, firme, viva. Soy yo, hija mía. Estuve contigo todo el tiempo. Las lágrimas corrieron sin detenerse, y yo que pensaba que te habías olvidado. Nunca me olvido de los que sufren, respondió él. Cada lágrima tuya fue oración. Cada noche en silencio fue conversación. Ella cerró los ojos, temblando, con las manos unidas sobre el pecho. Gracias, Señor. No merezco tanto amor. La voz respondió una vez más. No se trata de merecer, sino de ser amada. En ese momento comprendió que su soledad no había sido castigo, sino espera. Jesús no la había abandonado, la había estado preparando para este encuentro. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol tocaron su rostro, la anciana se despertó diferente. No sabía por qué, pero el pecho ya no le pesaba. Se sentó en la cama, respiró hondo y sus labios pronunciaron sin esfuerzo, gracias. No era una palabra pensada, era un reflejo del alma que por fin descansaba. El dolor seguía allí, sí, pero había cambiado de forma. Ya no era herida, sino cicatriz que brillaba con ternura. Caminó por la casa, tocando los muebles, las paredes, las cosas viejas, y sintió algo que hacía años no sentía: gratitud. Tanto tiempo pidiéndote que me llevaras, Jesús, y me estabas enseñando a vivir de nuevo. Encendió una vela frente al altar y se quedó observando la llama. Esa luz parecía moverse al ritmo de su respiración. No estás lejos, dijo. Estás aquí. El aire era leve, cálido. Todo dentro de ella parecía en paz. El alma, después de tanto sufrir, había encontrado reposo, y mientras se quedaba allí en silencio, una brisa invisible la envolvía como si el cielo mismo la abrazara. Los días siguientes fueron distintos. Se levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba que el sol llenara la casa. Sus movimientos seguían lentos, pero ya no eran cansados. Hoy sí quiero vivir, decía mirando al cielo. Empezó a cuidar las plantas, a cocinar un poco, a barrer el patio. Cada cosa pequeña le recordaba que la vida seguía siendo un regalo. «¿Te das cuenta, Señor?», murmuraba sonriendo. «Estoy volviendo a caminar». Una tarde, mientras doblaba su ropa, escuchó en su interior una voz familiar. «La vida no terminó, hija, solo cambió de forma». Ella asintió, con lágrimas suaves en los ojos. «Entonces, ayúdame a vivirla bien». El cansancio que antes la dominaba ahora se había convertido en fuerza tranquila, en fe silenciosa. No necesitaba más respuestas, solo compañía. Jesús no le había quitado la soledad, le había enseñado a no tener miedo de ella, y en esa lección había encontrado una paz más grande que cualquier alivio humano. Esa madrugada, el canto de los pájaros la despertó antes del amanecer. Abrió la puerta y miró el horizonte. El cielo estaba pintado de tonos rosados y dorados. Se quedó quieta, respirando hondo, mientras el corazón le repetía: «Estás viva, estás en paz». Se sentó en el patio con su taza de café y comenzó a charlarle a Jesús, como quien conversa con un amigo. «Ayer lloré por todo lo que perdí, pero hoy lloro por todo lo que tengo. Tengo tu presencia, tengo tu amor. Eso basta». Las lágrimas que cayeron esa mañana no eran de tristeza, sino de gratitud. El viento le acarició el rostro, suave, como una respuesta, y la anciana supo que esa brisa era Jesús sonriendo con ella. Desde ese día, cada amanecer fue oración. Ya no necesitaba palabras, porque su vida entera se había vuelto diálogo con Dios. Había aprendido que la paz no llega cuando cesa el dolor, sino cuando uno se deja abrazar en medio de él. Jesús no solo la consoló, la enseñó a descansar en su consuelo. La anciana volvió a su rosario, pero esta vez no era un acto de deber, sino de amor. Cada cuenta que deslizaba entre los dedos era un latido,
Una respiración compartida con Jesús. Gracias por quedarte, decía con dulzura. Gracias por no dejarme caer. Ya no pedía que la llevara, ni que la sanara, ni que cambiara su historia. Haz de mí lo que quieras, Señor, murmuraba. Si quieres que viva, viviré. Si quieres que descanse, descansaré. Y mientras oraba, la casa se llenaba de una calma palpable, casi visible. La vela, el aire, las sombras, todo parecía tener vida propia. El alma de la anciana ya no buscaba respuestas. Había encontrado al respondiendo. Un día, mientras rezaba, sintió de nuevo esa voz dentro. No es el final, es mi principio en ti. Sonrió con lágrimas suaves. Entonces quédate para siempre. Y él se quedó. No con ruido, no con luz, sino con una paz tan honda que todo en ella se volvió oración viva. Una mañana, cuando el sol doraba las paredes de su casa, la anciana escuchó un suave golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Caminó despacio, apoyándose en su bastón, y al abrir, encontró a una mujer joven con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Puedo pasar, señora?, preguntó con voz temblorosa. La anciana asintió sin pensarlo. Claro, hija. Pasa, siéntate. Preparó café, y mientras el aroma llenaba la habitación, la joven comenzó a hablar. Perdí a mi madre hace un mes. No sé cómo seguir. La anciana la escuchó sin interrumpirla, reconociendo en sus palabras su propio pasado. Yo también lloré mucho tiempo, dijo al fin, hasta que entendí que Jesús nunca se va. A veces calla, pero siempre está. La joven la miró con lágrimas nuevas, pero distintas, lágrimas de alivio. Al despedirse, la muchacha la abrazó con fuerza. Gracias, no sé qué tiene su casa, pero aquí se siente paz. La anciana sonrió y murmuró. No es mía, hija, es suya. Él vive aquí. Cuando la puerta se cerró, la anciana levantó la vista al cielo. Gracias, Jesús. Viniste a consolarme y ahora me usas para consolar. La fe que un día le devolvió la vida ahora comenzaba a florecer en otros corazones. Después de aquella visita, muchas más llegaron. Vecinos, madres solas, viudas, enfermos. Todos encontraban el camino a su casa sin saber por qué. Entraban con llanto y salían con calma. Doña Esperanza, le decían, usted tiene algo diferente. Ella sonreía. No es mío, es Jesús que no se cansa de abrazar. Las manos que antes estaban vacías, ahora daban pan, caricias, bendiciones. No sabía que aún podía servirte, Señor, murmuraba al final de cada día. Gracias por hacer de mi soledad un refugio. El pequeño altar de su casa se llenó de velas encendidas por otros. Cada llama era una historia, una súplica, una fe renacida. La anciana se arrodillaba y oraba por todos. Que también ellos te sientan, como te siento yo. Su consuelo se había transformado en misión. Lo que un día fue dolor, ahora era amor multiplicado. Jesús no solo la había consolado, la había convertido en consuelo para el mundo. Y ella, entre lágrimas y sonrisas, entendió que ese era su propósito final. Los días se hicieron más tranquilos. Su cuerpo, cada vez más frágil, ya no la obedecía igual, pero su alma estaba fuerte, serena, luminosa. Una tarde, mientras el cielo se vestía de anaranjado, se recostó en su mecedora y cerró los ojos. «Jesús», susurró, «ya viví todo lo que me diste, gracias por consolarme, por quedarte, por enseñarme que nunca estuve sola». Una lágrima rodó por su rostro, pero era de gratitud, no de pena. El aire se llenó de luz dorada. Un perfume suave, como a flores recién cortadas, inundó la casa. La vela del altar, que había ardido por años, se inclinó levemente como saludando. La anciana sonrió. «Ya estás aquí», dijo con voz apenas audible. «Ven». Y en ese instante, el silencio se volvió canto. Jesús la tomó en brazos sin sonido, sin dolor, y la mujer, cansada de sufrir sola, por fin descansó en su consuelo eterno. Cuando los vecinos la encontraron, estaba en su silla, con el rostro sereno y una sonrisa leve. La vela seguía encendida, aunque nadie la había tocado.
Dentro de la casa, el aire tenía un aroma dulce, imposible de explicar. Desde ese día, quienes entraban allí decían sentir una calma especial. Algunos aseguraban oír susurros, como si alguien rezara todavía. Otros simplemente cerraban los ojos y respiraban, porque sabían que algo sagrado permanecía. La casa de la anciana se volvió lugar de oración. La gente iba en silencio a pedir consuelo, y todos salían con la misma certeza: Jesús se quedó. Él había cumplido su promesa. No dejó sola a la que lloró, ni olvidó a la que esperó. Y donde un alma cansada encontró descanso, ahora muchos hallaban paz. El amor no se fue con ella. Se quedó encendido, en forma de presencia, en cada rincón donde alguna vez lloró. Jesús no solo la consoló, la habitó para siempre. Hoy, cuando el viento pasa por esa casa vieja del pueblo, lleva consigo una dulzura que no tiene explicación. Quien cruza su umbral siente el corazón más liviano. Algunos oran, otros solo suspiran, pero todos se van distintos. No hay imagen visible ni milagros ruidosos. Solo una paz profunda, suave, que llena el alma y la invita a descansar. Dicen que es el eco del consuelo que Jesús dejó allí, porque donde una mujer cansada se rindió en su amor, Dios decidió quedarse. El dolor terminó, el amor no. Y desde entonces, cada alma que entra en silencio escucha lo mismo que ella escuchó. No estás sola. Yo estoy contigo.